La historia es la memoria de la humanidad, por eso el día de hoy conoceremos más sobre las formas de imposición colonial y estrategias de resistencia indígena dentro de lo que fue la colonización española en el Nuevo Mundo. Después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, siguió el de la conquista de estas tierras y su posterior colonización. Fue el propio Colón quien inició esta etapa con la conquista y fundación de ciudades en las diferentes regiones de América. La noticia de tierras ricas y casi deshabitadas hizo que se promoviera un proyecto de expansión territorial en los siglos XV y XVI, donde la corona española junto a la Iglesia Católica y personas particulares tienen la idea de mantener una sola religión y construir una ideología expansionista en base al mercantilismo. Pero en la búsqueda del dominio de nuevas tierras empezaron las disputas con Portugal por rutas marítimas, por lo que ambas monarquías, a la cabeza de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, por el lado español y Juan II de Portugal, se repartieron las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo. Para consolidar la conquista, España tuvo como meta limitar el ejercicio de poder de sus funcionarios y consolidar una estructura colonial a través de tres factores. Uno, la fundación de ciudades para españoles. Dos, la encomienda bajo control estatal. Y tres, el reconocimiento de los derechos de las élites indígenas. Al respecto del primer factor, la fundación de ciudades para españoles como bases administrativas, militares y políticas, es importante conocer qué motivó a los españoles a fundar ciudades en la audiencia de Charcas, que fue necesaria en la administración de las riquezas mineras extraídas de las minas de Potosí. Por ejemplo, la fundación de la ciudad de La Plata, hoy Sucre, era conveniente por la cercanía a la mina Porco. Así también la fundación de Potosí, que se encontraba en las faldas del Cerro Rico, era un asentamiento importante en cuanto al ámbito de la minería. La fundación de La Paz fue un punto estratégico para el comercio en aquella época. Así también la fundación de Santa Cruz fue una zona estratégica para el dominio de la Amazonía. En toda América española existió una clara diferenciación de clases sociales. Se puede apreciar que la sociedad colonial estuvo estructurada en tres grupos fundamentales de la sociedad colonial, que consideró los conquistadores españoles, los pueblos originarios y los esclavos llegados desde África. Consideremos que la dominación colonial diferenciaba a sus miembros de acuerdo con su origen étnico, dando lugar así a un sistema de castas o clases sociales, a las que el individuo pertenecía por nacimiento y existía en esa época una escasa movilidad social. Por tanto, corresponde la siguiente pregunta. ¿La sociedad colonial fue desigual, clasista y jerárquica? Sí, fue desigual porque los españoles fueron un grupo dominante que sometió a los aborígenes pese a que estos eran originarios de estas tierras y la población mayoritaria. Fue clasista y jerárquica porque la sociedad se dividió en marcadas clases sociales donde los españoles una vez más tenían el poder político y económico. Si bien estamos en una etapa de la historia americana marcada por la explotación y maltrato a los aborígenes americanos, también debemos resaltar acciones que pretendieron redimirlos, pero encontraron oposición. Tal es el caso de las ordenanzas de Barcelona o leyes nuevas, que tenían como fin el buen trato y conservación de los indios, allá por el año 1542. ¿Qué era lo que
indicaban estas ordenanzas. Se prohibía la esclavitud de los indios, se abolía la encomienda a perpetuidad, controlando de esta manera el poder de los encomenderos, se regulaba el trabajo de las minas, ya que las excesivas cargas laborales tenían como efecto la muerte de los aborígenes. Pero estas nuevas medidas no fueron bien recibidas en las colonias. Hubo oposición y resistencia por parte de los encomenderos, existiendo una lucha contra la corona. Recordemos que el encomendero percibía tributo y toda clase de servicios por parte de los indígenas, por tanto, esta medida no le convenía. En esta etapa tenemos que resaltar formas de imposición colonial por parte de los españoles y formas de resistencia indígena frente a estas medidas. Por ejemplo, se impuso sistemas de trabajo obligatorio como la encomienda, el repartimiento, la mita y la esclavitud. Pese a estos hechos y como parte de las formas de resistencia, los pueblos originarios mantuvieron en muchos repartimientos algunas formas de organización y trabajo comunitario como el ayllu, el aini, la minca. Los repartimientos mercantiles fueron una forma de imposición colonial, considerado un sistema expropiador de comercio que implicaba la compra obligada de mercadería, buena o mala, deteriorada o innecesaria por parte de los indígenas, donde los corregidores españoles cometieron abusos y arbitrariedades en su contra, mediante el cobro abusivo de tributos, trabajos forzosos mal remunerados y venta de objetos innecesarios para endeudarlos. Una forma de resistencia indígena fue el surgimiento de muchas rebeliones como la Gran Revolución de Túpac Amaru II, quien ejecutaría al corregidor Antonio de Arriaga por las explotaciones y crueldades hacia los indios indefensos. Por tanto, los corregidores fueron los funcionarios más repudiados en esta etapa de la colonia. En la historia de la humanidad, la religión fue un arma y un pretexto que utilizaron los hombres para someter a pueblos íntegros. La monarquía española sometió al nativo americano a través de la evangelización como forma de imposición colonial, donde se buscó adoctrinarlo dentro de la religión católica. Para ello, se emprendió campañas donde los dioses y huacas de los indígenas fueron reemplazados por el culto católico. Ante la resistencia indígena se organizaron o se formaron campañas de extirpación de idolatrías. Algunos de los métodos para evangelizar a los indígenas variaron y consideraron el bautizo. Se vio la necesidad de enseñar las bases de la religión a los indígenas. Con este objetivo se imprimieron libros de catecismo y de sermones en lenguas nativas, para que los catequizados, es decir, los aborígenes, pudieran entender la fe en su propio idioma. Como una forma de resistencia indígena frente a la evangelización, se produjo el sincretismo religioso. Una de las políticas que los españoles adoptaron para lograr la conversión de los nativos fue la de construir templos cristianos sobre antiguos centros ceremoniales dedicados a las divinidades indígenas. Como una estrategia de resistencia ante la muerte de los dioses y el sentimiento de pérdida que se dio en el proceso de conquista, varios dioses indígenas fueron identificados con santos y con símbolos cristianos, dando lugar al denominado sincretismo religioso. Se entiende por sincretismo a la doctrina o sistema que intenta conciliar o armonizar dos o más creencias. Así, por ejemplo, la Virgen María
fue asimilada a la Pachamama o Madre Tierra. Entre las consecuencias de la colonización podemos mencionar que los nativos fueron explotados en las minas y obrajes. Así también se implantó el idioma español. Otra consecuencia es que la religión católica fue usada como instrumento de sometimiento indígena, donde los conquistadores destruyeron los templos e ídolos de los aborígenes. Así también se dio lugar al mestizaje. Otra consecuencia a considerar es que los nativos pasaron a ser la clase explotada y sus trabajos fueron de servidumbre. En lo cultural podemos resaltar como consecuencia que no se tomó en cuenta los conocimientos de los aborígenes americanos. De esta manera, concluimos este capítulo de la historia americana. Hasta una próxima oportunidad.